Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Joel, soy artista digital y diseñador 3D. Y en este tutorial voy a enseñarte cómo hacer el efecto que estás viendo en pantalla. Es un efecto slime que haremos desde cero. Podrás manipular los colores como quieras a tu antojo, podrás ponerle encima un texto o un logo como quieras. Incluso puedes crear, como puedes ver, este aspecto de vísceras cambiando al color rojo. Vamos a ello. Bueno, vamos a comenzar abriendo nuestro After Effects y lo primero que haremos es crear una nueva composición. Vamos a hacer botón derecho en la zona de proyecto, nueva composición. Para este caso utilizaré 1920 por 1080, 24 frames y el tiempo total serán 4 segundos. Voy a dar OK. Y lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa. Podemos hacerlo desde aquí, Layer, New, Sólido. O también podemos hacerlo desde el timeline, haciendo botón derecho, nuevo y sólido. Vamos a crear una capa simplemente con un color sólido, es irrelevante el color en principio. Simplemente que tenga las mismas medidas que nuestra composición. Daremos OK. Y a esta capa lo que vamos a hacer es añadirle un efecto que va a ser estas células que se van moviendo. Vamos a ir a efectos y el efecto que vamos a ponerle se llama Cell Pattern. Aquí lo tenemos. Vamos simplemente a añadirlo. Y vemos como aquí lo tenemos ya. En la pestaña de efectos podemos controlar todo lo que nos ofrece. Aquí tenemos la forma. Vemos que tenemos varias. Nosotros en este caso vamos a utilizar bubbles. Esto lo vamos a dejar tal cual, el slider, el overflow también. Y lo que haremos es subir un poco la dispersión. Vemos como ganamos un poquito más de definición. Y los huecos se hacen un poquito más profundos. El tamaño lo vamos a dejar igual, a 60. Y lo que vamos a hacer es una sencilla animación para que se mueva, ya que, como vemos, no se está moviendo. Vamos a pulsar un keyframe aquí y nos iremos al final de nuestra capa y vamos a darle un por 4 aquí. Esto lo que hará es girar 360 grados 4 veces. Vemos si deslizamos un poco el puntero como ya se ha creado una animación y vemos como aquí está 0 a 1. Si avanzamos está a 1 200 grados, lo que va haciendo es girar. Y aquí tenemos una animación muy básica ya. Vamos a pasar a darle un poquito de color. Vamos a añadir otro efecto que es tono y saturación. Aquí lo tenemos. Bien, lo primero que haremos es pulsar Colorize para poder colorear nuestra imagen. Vemos que automáticamente se colorea de color rojo. Vamos a aumentarle un poquito la saturación para que se vea más color. Y a reducirle un poco la iluminación, así ganaremos también, como vemos, más color. Ya depende del efecto y el color exacto que vosotros queráis conseguir. Si accedéis a la pestaña de Colorize, simplemente girando la rueda, como anteriormente, según los grados, tenéis un color u otro. Y podéis ir probando pues con el que más os guste. En este caso yo, por ejemplo, voy a utilizar este verde, un verde muy cantoso. Y como vemos ya tenemos un poquito la base de nuestro efecto. Lo que necesitamos ahora principalmente es crear más detalle en nuestras burbujas, es decir, tiene que verse más realista y más detallado. Por lo tanto, vamos a añadirle un último efecto a nuestra capa, que va a ser Turbulent Displays. Y aquí lo tenemos. Para estos lo que vamos a hacer sencillamente es aumentar un poquito la cantidad.
Vamos a dejarla en 70. Y el tamaño lo vamos a reducir, ya que nos está deformando mucho la imagen. Vamos a ponerlo a 10. Y si nos fijamos, ahora tenemos un movimiento que es un poquito más detallado. Y hace que se vea un poquito más real. Bien, aún así, como veis, sigue siendo insuficiente, necesitamos mucho más detalle. Así que lo que vamos a hacer es duplicar nuestra capa. Vamos a renombrarla primero para tenerla localizada. Vamos a poner slime 1 y la vamos a seleccionar y haremos control D. Y como vemos tenemos una capa exactamente igual que la anterior. Y a esta capa lo único que vamos a hacerle es reducirle el tamaño en el cell pattern. Vamos a ponerle la mitad. Vamos a ponerlo a 30. Vemos como ahora tenemos lo mismo pero un poquito más reducido, un poquito más pequeño. Y nuestra capa la vamos a poner en modo multiplicar. En el caso de que de que no vierais estos paneles, podéis cambiar aquí en Toggle Switch y podéis acceder a los modos de fusión o a los diferentes modos. Vamos a colocar nuestra capa en multiplicar. Y también vamos a bajarle un poco la opacidad y vamos a ponerla a 75%. Iremos a Transform y opacidad. Bien, si nos fijamos ahora tenemos un efecto un poquito más complejo. Y vamos a ir un poquito más allá y vamos a volver a duplicar nuestra capa. Seleccionaremos Slime 2 y vamos a hacer Control D. Y vamos a reducir la mitad otra vez de nuestra capa. Vamos a dejarlo esta vez en 15. Y vemos como ya tenemos el detalle fino del final, que son estas pequeñas líneas. Y vamos a reducirle un poquito más la opacidad a 50. Bien, pues aquí tenemos el resultado que hemos ido consiguiendo. Vemos como ya está un poco más detallado. Y simplemente vamos a pasar a organizar un poco nuestras capas. Pulsando Control vamos a seleccionar todas nuestras capas. Y vamos a pulsar botón derecho y haremos Precomponer o Precompose. Aquí vamos a asegurarnos de mover todos los atributos y ajustar a la duración. Vamos a renombrarlo, vamos a ponerle Slime y daremos OK. Ya tenemos nuestras tres capas agrupadas. Ahora si hacemos doble clic podemos acceder a ellas y volver a salir. Aquí tenemos nuestra composición principal. Bien, vamos a crear el texto que va a ir encima. Vamos a seleccionar en la barra superior de herramientas la herramienta de texto y haremos un recuadro o haremos clic. Y voy a escribir Slime Effect. Para ajustar el texto podemos hacerlo desde Character. Voy a separar un poco el interlineado. Y desde Paragraph podemos ajustar el alineamiento de nuestro texto. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y lo voy a colocar como por aquí.
Ok, vamos a agregarle un efecto a nuestro texto. Vamos a ir a efectos y vamos a buscar blur. Vamos a agregarle un fast blur, que si aumentamos la cantidad vemos que lo que hace es difuminar nuestros bordes. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 6. Y como vemos, todavía nuestro efecto de slime es bastante irreal. Vamos a añadir un efecto para ir un poquito más allá. Vamos a hacer botón derecho, pulsaremos nuevo y crearemos una nueva capa de ajuste. A esta capa es a la que vamos a agregarle nuestro efecto. Vamos a buscar en el panel de efectos Glass y le añadiremos CS Glass. Esto lo que va a hacer es simular cristal sobre nuestra imagen. Vemos cómo ya ha cambiado y nos ofrece un aspecto un poco más realista. Y aquí en los efectos tenemos tres opciones que podemos ir modificando. Vamos a ir a Shading y lo que vamos a hacer es subir el specular al máximo. Vemos cómo ganamos iluminación y vamos a disminuir un poquito el metal. Vemos cómo nos ofrece más iluminaciones. Podemos incluso dejarlo a 0. Y el roughness o la rugosidad vamos a bajarla también a 0. Y esto lo que va a hacer es que nos dé un efecto más brillante y menos rugoso. Ahora mismo no podemos verlo, pero vamos a ir a la pestaña de Light y vamos a manipular estos parámetros. Si cambiamos Distant Light que tenemos puesto y lo colocamos en Point Light, vemos como ahora nos está dando una luz distinta enfocada en un punto, la cual incluso podemos modificar. Y vemos como nos está dando un efecto mucho más realista que lo que teníamos anteriormente. Ya se ve casi realmente como un slime. Podemos colocar esta luz donde nosotros queramos. Voy a colocarla, por ejemplo, aquí. Y podéis aumentar el tamaño de esta luz. Yo en este caso la voy a poner al 100 para abarcar lo máximo posible. Y por último podemos ir a Surface. Y aquí tenemos Softness. Si bajamos este parámetro, vemos como aún conseguimos más este efecto que sería de transparencia y de simular algo acuoso. Bien, podemos dejarlo así, yo creo que queda bastante bien. Incluso podéis probar otros colores. Bien, aquí vemos como tenemos un efecto bastante chulo y bastante realista comparado con lo que teníamos anteriormente. Vamos a ir a nuestra capa de texto y vamos a bajarle un poquito la opacidad. Vamos a ir a transformar y disminuiremos la opacidad. Y vemos como ahora transparenta un poquito y brilla tomando esta forma que tiene nuestro slime y se ve un poquito más realista. Aún así, todavía debemos darle unos cuantos efectos más a nuestro texto. Bien, vamos a ir a nuestra pestaña de efectos y vamos a buscar un efecto que se llama Displacement Map. Vamos a agregárselo a nuestro texto. Y vemos que aquí tenemos una opción con la cual podemos seleccionar dónde está actuando esta capa de desplazamiento. En el caso de que nosotros seleccionáramos el slime, vemos como aún así toma mucho más forma de lo que tiene detrás. Es decir, ahora vemos que se comporta mucho más como un slime. Aún así, vamos a ir un poquito más allá para que se vea un poco más realista
Y vamos a añadir otro efecto. Vamos a buscar imagen y añadiremos este efecto que se llama Image Wipe. Este efecto es muy interesante porque lo que vamos a conseguir es que nuestro texto se funda con el fondo, pero se va a fundir siguiendo la forma de nuestro slime. Vamos a ir a Gradient y aquí vamos a seleccionar, vamos a asegurarnos desde el seleccionado Slime. Si tenemos seleccionado la capa del fondo, vemos que al ir a Completion y a aumentar este tamaño, lo que hace es desaparecer, pero en función de lo que tiene detrás. Y con esto podemos realizar una animación para que nuestro texto vaya desde 0%, por ejemplo, hasta 100% y aparezca y desaparezca. Vemos que si pulsamos Inverse Gradient, vamos a conseguir lo mismo, pero a la inversa. En este caso puede interesarnos también para partir desde otras zonas y que quizá nos da un efecto un poquito más realista. Vamos a realizar una animación sencilla con esto. Vamos a ir al principio de nuestra imagen. Y por ejemplo podemos empezar, no lo vamos a poner al 100%, podemos ponerlo por ejemplo a 70 o a 80. Y pulsaremos un keyframe. Aquí lo tenemos. Y nos iremos al final de nuestra composición, o a la mitad más bien. Un poquito por aquí. Y lo vamos a poner, no vamos a ir hasta el 0%, vamos a dejarlo un poco más, que tenga algunos huecos y que sea un poquito más realista. Por ejemplo así. Vamos a ver cómo reaparece nuestro texto. Bien, aquí tenemos el efecto. Quizá en un principio se ve demasiado blanco, podéis jugar un poquito más con la opacidad. Podéis también realizar la misma animación pero a la inversa. Por ejemplo, vamos a crear un keyframe aquí. Iremos a Efecto, Image Wipe. Vamos a crear un keyframe y alargaremos hasta el final y lo haremos desaparecer una vez más. Bien, vamos a tocarle un poquito la opacidad, quizá, para que se vea un poco más fundido con el fondo. Ok. Bien, aquí lo tenemos ya nuestro efecto. Obviamente podéis cambiar el color del texto, el color del fondo y combinar uno con otro como queráis. En este caso he utilizado solo blanco y verde. Podéis tocar los parámetros en función de lo que queráis conseguir para el resultado final. Podéis aumentar, por ejemplo, el blur para que los bordes sean mucho más difuminados, por ejemplo. Podéis, si queréis, bajar un poquito más la opacidad. Ya depende del resultado que vosotros queráis conseguir. Bueno, pues esto sería todo. Sin más despedirme, animarte a que nos dejes tus proyectos en el foro o cualquier duda o sugerencia que tengas. Estaremos encantados de ayudarte. Y hasta la próxima.